«Esto es todo lo que trajiste, mamá», me lo dijo mi hija, con una mueca que todavía me quema por dentro, como si sus palabras fueran brasas ardiendo contra mi piel. Apenas había puesto los regalos bajo el árbol, envueltos con el mismo cuidado con el que una vez le peinaba el cabello antes de ir a la escuela, cuando sentí que toda la sala se congelaba. Nadie agradeció, nadie sonrió, solo miradas de decepción, como si mis cajas sencillas fueran un insulto. Era la Nochebuena, y en la casa se escuchaban villancicos que sonaban en el televisor, mientras las luces de colores parpadeaban enredadas en el viejo pino que yo misma había comprado hacía 20 años. Todo parecía brillar menos mis hijos. Ellos se reunían en un rincón, con copas de vino en la mano, vestidos con ropa cara y relojes que reflejaban la luz como cuchillos. Yo estaba sentada cerca del árbol, con las manos sobre las rodillas, intentando no dejar que el temblor me delatara. Las cajas que preparé no tenían moños dorados ni papel importado. Eran sencillas, envueltas en el mismo papel que conseguí en la tienda del barrio, pero cada una llevaba mi esfuerzo, mi tiempo y, sobre todo, mi amor. Pasé semanas pensando qué podía darles, buscando cositas que, aunque pequeñas, tuvieran un sentido especial, pero en cuanto las vieron, no necesitaron abrirlas para lanzar la sentencia. No eran suficientes. Mi nuera fue la primera en soltar la carcajada. «¡Ay, qué ternura!», dijo, alzando la cajita como si fuera una broma de mal gusto. Sus uñas largas y rojas rasgaron el papel con desdén, y cuando vio el contenido, una bufanda tejida por mis manos, la dejó caer sobre la mesa como si fuera basura. «Con todo lo que tenemos que gastar en este mes, y ella nos trae esto». El silencio incómodo de los demás se quebró con risas contenidas, y yo sentí un nudo en la garganta que no podía tragar. Recordé otros diciembres, aquellos en los que ellos eran niños y abrían con emoción los juguetes baratos que yo lograba comprar con meses de ahorro. No importaba si era una muñeca de plástico que se rompía al poco tiempo o un carrito que solo rodaba en un piso liso. Ellos gritaban de alegría, corrían por toda la casa y me abrazaban con tanta fuerza que sentía que valía la pena cada sacrificio. Esa memoria me apretó el corazón mientras los veía ahora, adultos, burlándose de lo mismo que antes veneraban, mi esfuerzo. «De verdad, mamá, ya no estamos para estas cosas», dijo mi hijo mayor. Tenía el ceño fruncido y la copa en la mano. «Uno espera otra clase de detalles. No es por ser malagradecidos, pero tú deberías saberlo. Mira nada más la Navidad que organizamos y llegas con regalitos de feria». Su tono fue como un látigo, cada palabra marcando mi piel invisible. Yo quise responder, pero mi voz se quebró antes de nacer. La boca me sabía amarga, como si hubiera mordido hierro. Mis manos, arrugadas y cansadas, se aferraron a la falda para contener el temblor. Las luces del árbol titilaban frente a mí, y cada destello parecía burlarse, recordándome que el brillo de esta noche no me pertenecía. Yo, que siempre fui el corazón de estas reuniones, ahora me convertía en la sombra incómoda. Mi nieta, la pequeña, se acercó y abrió uno de los paquetes más chicos. Dentro había un par de guantes tejidos, también hechos por mí. Ella sonrió tímidamente, pero su madre la apartó con un gesto brusco. «No tienes que fingir, mi amor. No te sirven de nada esas cosas». Esa escena me rompió en 1000 pedazos. ¿Desde cuándo enseñar a los niños a despreciar el cariño se volvió una lección válida? El olor del pavo horneado llenaba la sala, mezclado con el de las velas aromáticas. Todo era abundancia y lujo, salvo yo. Mi plato aún estaba vacío porque la comida no se había servido, pero en el fondo ya estaba saciada de amargura. Las risas, las conversaciones, los brindis, todo parecía lejano. Me encontré deseando estar en otro sitio, en mi pequeña cocina, comiendo un trozo de pan duro en silencio, en vez de soportar esa humillación disfrazada de fiesta. Hubo un momento en el que mi hijo menor, quizás por instinto, intentó suavizarlo. Bueno, al menos se tomó el tiempo de hacer algo con sus manos, pero su esposa lo interrumpió de inmediato. ¿Tiempo? Claro, porque tiempo es lo único que tiene. Si en verdad quisiera aportar algo, nos daría algo útil. Esa frase retumbó en mis oídos. Útil, como si yo ya no lo fuera, como si mi existencia se midiera en billetes y no en años de desvelo, criando a quienes ahora me despreciaban.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé que cayeran. No les daría esa satisfacción. En cambio, respiré profundo, tratando de que no notaran cómo mi pecho dolía, como si alguien lo apretara con una mano invisible. Pensé en mi difunto esposo, en cómo solía sentarse a mi lado en estas mismas fechas, dándome fuerzas con solo tomar mi mano bajo la mesa. Ahora estaba sola en medio de mi propia sangre. El resto de la noche pasó entre comentarios que pretendían ser discretos, pero que yo escuchaba como gritos. Siempre igual, nunca entiende. Mejor hubiera traído dinero. Es que vive en otro mundo. Cada frase se clavaba en mí, pero también despertaba algo distinto, algo que había dormido demasiado tiempo, una rabia silenciosa. No la mostré. Guardé mi expresión dócil, asentí con la cabeza y dejé que creyeran que me doblegaban. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. No era la primera vez que me menospreciaban, pero sí sentí que podía ser la última en la que me quedara inmóvil, tragando su veneno. Las luces del árbol seguían parpadeando, y en cada destello yo veía un reflejo de lo que alguna vez fui, la mujer que sostenía a esta familia. Tal vez había llegado el momento de que recordaran quién era en realidad. Cuando se acercó la medianoche y comenzaron a brindar, yo seguí en silencio. Ellos alzaron las copas, chocaron los cristales y pidieron deseos en voz alta. Yo también pedí uno, pero lo guardé en el pecho, escondido. Miré las cajas arrinconadas, ignoradas como si fueran estorbos. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba lo que esas cajitas tan despreciadas realmente significaban. Y yo, con una sonrisa leve, sostuve ese secreto como quien guarda un arma invisible. Así terminó aquella noche, entre risas ajenas y mi silencio. Pero aunque ellos creyeron que me humillaron, no sabían que en ese mismo instante empezaba la cuenta regresiva hacia algo que ninguno de ellos podría detener. Cuando pienso en cómo llegamos hasta aquí, no puedo evitar mirar hacia atrás, a los años en que mis hijos eran pequeños, y yo creía que todo el sacrificio que hacía por ellos se transformaría en gratitud. Mi vida nunca fue fácil. Me casé joven, con un hombre trabajador pero frágil de salud. Desde el inicio supe que gran parte del peso recaería sobre mí y no me quejé. Era mi familia, era mi deber y además lo hacía con amor. Trabajé limpiando casas, cosiendo para vecinas, vendiendo dulces en la escuela. Cada moneda la guardaba en un frasco, siempre pensando en el futuro de mis hijos, nunca en mí. Recuerdo las noches en las que mi esposo regresaba cansado y yo lo recibía con un plato de sopa caliente. Mis hijos jugaban alrededor, llenando la casa de risas. Eran tiempos pobres, sí, pero yo sentía una riqueza distinta, la del amor, la del esfuerzo compartido. Nunca imaginé que esos mismos niños, los que corrían descalzos por el patio, me mirarían un día con ojos de desprecio por no entregarles cosas costosas. Mi esposo falleció cuando ellos apenas estaban entrando en la adolescencia. Ese fue el golpe más duro de mi vida. De un día para otro quedé sola, con 3 bocas que alimentar y un corazón destrozado. Podría haberme rendido, pero no lo hice. Trabajé el doble, el triple. Nunca volví a comprar ropa para mí. Siempre reciclaba lo que encontraba. Mi único lujo era verlos crecer sanos, mandarlos a la escuela con la ilusión de que un día ellos tendrían oportunidades que yo nunca tuve. Y lo logré, en parte. Les pagué estudios con mucho sacrificio. A veces me saltaba comidas para poder ahorrar un poco más y cubrir uniformes o cuotas. Cuando mi hijo mayor quiso ir a la universidad, vendí las pocas joyas que me había dejado mi madre. Cuando mi hija soñó con una gran boda, gasté los ahorros que tenía para mi vejez. Es por su felicidad, me repetía una y otra vez, convencida de que ese era mi propósito en la vida, darles todo lo que yo no había tenido. Durante años pensé que lo estaban entendiendo, que valoraban cada esfuerzo. Al menos eso creía en aquellos días en que venían a casa los domingos, se sentaban a mi mesa y comían mis guisos como si fueran manjares. Yo veía en sus ojos cariño, o tal vez era solo el reflejo de lo que yo quería ver, porque poco a poco, con los años, las cosas cambiaron. Dejaron de venir seguido. Cuando lo hacían, era con prisa, mirando el reloj o contestando el teléfono mientras yo les hablaba. Ya no escuchaban mis historias ni mis consejos. Ahora eran ellos los que me enseñaban cómo debía vivir.
¿Qué debía hacer con mi tiempo, con mi casa, hasta con mi dinero? La primera señal clara de ingratitud la vi en mi hijo menor. Le presté dinero para iniciar un negocio. Le di casi todo lo que había ahorrado confiando en que lo devolvería. Pasaron meses, luego años, y nunca mencionó nada. Cuando tímidamente le recordé, me respondió con un gesto de fastidio: «Mamá, ¿para qué quieres dinero tú? Si ya tienes la casa y no necesitas nada más». Ese día entendí que para él mis necesidades no existían, que mi vida solo era un recurso más al que podía echar mano. Mi hija, la que un día solía abrazarme y decirme que yo era su ejemplo, cambió mucho después de casarse. Su esposo nunca me vio con buenos ojos. Desde el principio noté su mirada calculadora, siempre pendiente de lo que yo tenía o dejaba de tener. Él fue quien empezó a sembrar en ella la idea de que yo debía apartarles algo, de que mi deber era asegurar su futuro económico. Poco a poco mi hija repitió sus palabras, y lo que antes era dulzura se transformó en exigencias. Me pedía dinero con la misma naturalidad con la que antes pedía un abrazo. Con mis nueras la relación nunca fue sencilla. Una de ellas siempre me trató como si fuera una carga, como si yo estorbara en su vida. Cada visita mía parecía incomodarla, y cualquier gesto mío, ya fuera un consejo, un regalo o simplemente mi presencia, recibía su crítica. La otra, más astuta, me sonreía con hipocresía, pero detrás de sus gestos dulces se escondía un desprecio que me dolía aún más. Entre las dos terminaron por aislarme, haciéndome sentir que en lugar de ser la raíz de esta familia, me había convertido en un peso incómodo. Mis nietos, en cambio, al principio fueron mi refugio. Con ellos reviví la ternura de los primeros años de maternidad. Les contaba historias, los cuidaba, les hacía postres que devoraban con alegría. Pero incluso eso empezó a cambiar, porque sus propios padres les enseñaron a mirarme de otra forma. «Tu abuela no entiende de estas cosas. Es que ella ya está grande», decían frente a mí, como si yo fuera invisible. Y los niños, sin darse cuenta, absorbieron esa visión. Ahora me saludan rápido, con prisas, sin la misma ilusión de antes. Ya no buscan mis brazos con el mismo entusiasmo. No niego que también he cometido errores. Tal vez los acostumbré demasiado a recibir, sin enseñarles lo suficiente sobre el valor del sacrificio. Quizás fui blanda, tal vez confundí amor con complacencia. Pero si el precio de eso es que ahora me desprecien, siento que estoy pagando una deuda que nunca contraje. A veces pienso en todo lo que les di. La casa en la que vivimos, levantada ladrillo a ladrillo junto a mi esposo, fue para ellos un hogar seguro. Los cuadernos, los zapatos, las medicinas, todo salió de mis desvelos, y aún así me tratan como si nunca hubiera hecho nada. Es un vacío difícil de explicar. Vivir rodeada de la familia que uno formó y sentirse más sola que nunca. La Navidad pasada, con los regalos despreciados sobre la mesa, fue apenas una muestra más de cómo me ven ahora. No como la madre que los crió, sino como alguien que no cumple sus expectativas. Y yo me pregunto, ¿qué expectativas puede tener un hijo de una madre más allá del amor? Pero para ellos, parece que el amor ya no es suficiente. Necesitan más, siempre más, como si su cariño tuviera precio. No quiero que piensen que estoy amargada. Aún guardo en mi corazón los recuerdos de cuando éramos felices juntos, pero también sé que esas memorias no son suficientes para sostenerme hoy, porque la realidad es que ya no soy parte de sus planes. Soy una sombra en sus fiestas, un detalle incómodo en sus conversaciones. Y aunque duele admitirlo, siento que el peor invierno no es el de afuera, sino el que se instala en el alma cuando uno es olvidado por los suyos. Aquella noche de Navidad en que me humillaron por mis regalos no fue un hecho aislado, fue el reflejo de algo que venía gestándose desde hace años: la distancia, la indiferencia, la ingratitud. Lo entendí demasiado tarde, o quizás simplemente no quise verlo. Pero una cosa es cierta: las cosas todavía no habían tocado fondo, porque lo que estaba por venir iba a mostrarme que la humillación podía alcanzar niveles que yo jamás imaginé. Los días después de aquella Navidad se sucedieron con la misma rutina de siempre, al menos en apariencia. Me levantaba temprano, preparaba mi café en la vieja cafetera que aún conservo desde que mi esposo vivía, y me sentaba junto a la ventana a ver cómo el sol iba llenando la calle. Desde afuera,
Cualquiera podría pensar que mi vida era tranquila, que nada perturbaba esa calma, pero dentro de mí, cada sorbo de café me sabía distinto, más amargo, más pesado, como si se mezclara con el recuerdo de esas palabras que mis hijos me lanzaron en la fiesta. Seguía visitando a mis nietos cada cierto tiempo. Ellos eran mi motivo para mantenerme en pie. Les llevaba galletitas que horneaba con paciencia, como cuando sus padres eran niños. Una tarde, toqué el timbre de la casa de mi hijo menor, cargando una bolsa con pan dulce. Mi nuera abrió la puerta y me miró de arriba abajo antes de dejarme pasar. «Ay, suegra, justo estábamos por salir, pero bueno, pase un ratito», dijo con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Dentro, los niños estaban frente al televisor, absortos en los dibujos animados. Cuando me vieron, apenas giraron la cabeza y me saludaron rápido, casi mecánicamente. Recordé cómo solían correr a mis brazos antes y sentí un vacío que me apretó el pecho. Me senté con ellos y les ofrecí las galletas. El más pequeño tomó una, pero antes de darle un mordisco, su madre le dijo en voz alta: «No comas tantas que luego tu abuela no sabe medir el azúcar». Me quedé helada. Era un comentario disfrazado de broma, pero el niño soltó la galleta y me miró con desconfianza. En ese instante entendí que no solo me alejaban de los adultos, también sembraban dudas en los pequeños, como si yo ya no fuera confiable, ni siquiera para darles de comer. Otro domingo, fui invitada a un almuerzo en casa de mi hija. Quería creer que sería un reencuentro agradable, que las tensiones de la Navidad ya habían pasado. Preparé una ensalada con las pocas verduras frescas de mi huerto, algo sencillo, pero hecho con cariño. Cuando llegué, la mesa estaba llena de platos elaborados, carnes asadas, ensaladas sofisticadas. Coloqué mi fuente en un rincón y mi yerno la miró de reojo. «Qué bonito, muy casero», comentó con un tono que todos entendieron. Nadie se sirvió de mi ensalada. Al final del almuerzo, la fuente estaba intacta, como si mi aporte fuera invisible. Me dolió más que cualquier palabra hiriente. Durante la comida, intenté participar en la conversación, pero cada vez que abría la boca, alguien cambiaba de tema o simplemente hablaban entre ellos. Era como si mi voz no contara. Cuando pregunté por la escuela de mi nieta mayor, ella me respondió con un monosílabo y siguió mirando su teléfono. En la mesa había risas y conversaciones animadas, pero yo estaba atrapada en un silencio pesado. Mis propias palabras se quedaban en la garganta, como si ya no tuvieran un lugar en ese círculo familiar. A veces pienso que la forma más cruel de desprecio no son los gritos ni los insultos, sino el olvido. Sentarse en medio de los tuyos y sentir que no existes, que podrías desaparecer y nadie notaría el vacío. Esa sensación me acompañaba cada vez más. En otra ocasión, los invité a mi casa a cenar. Quería recuperar algo del calor de antes, aunque fuera por un par de horas. Pasé todo el día cocinando. Hice estofado, horneé pan, preparé arroz con leche para el postre. Puse la mesa con mis mejores manteles, los mismos que usaba en las fiestas cuando mis hijos eran pequeños. Pero cuando llegaron, apenas se sentaron un rato. «Mamá, no debiste complicarte tanto», dijo mi hijo mayor mientras miraba su reloj. «Tenemos que irnos temprano. Mañana es un día ocupado». Comieron con prisa, casi sin probar la comida, y se fueron antes de que pudiera servir el postre. Cuando cerré la puerta después de despedirlos, me encontré sola frente a una mesa llena de platos intactos. Me senté y comí en silencio el arroz con leche, intentando que el dulzor me borrara la amargura. Hubo también momentos pequeños, aparentemente insignificantes, que me fueron mostrando la grieta que se agrandaba, como cuando mi hija me pidió que no recogiera a sus hijos de la escuela, porque ya estás grande, mamá, y no quiero que te canses. Yo sabía que no era cansancio lo que temía, sino que le avergonzaba que sus amigos vieran a su madre mayor con ropa sencilla, esperando a los niños en la puerta, o cuando en una reunión familiar alguien mencionó un viaje y yo recordé cómo solíamos pasear al campo de pequeños. Mi nuera me interrumpió. «Ay, suegra, esas historias ya las escuchamos 1000 veces. Mejor hablemos de algo actual». Sentí que me arrancaban de raíz, como si mi pasado no tuviera valor alguno. Cada día parecía normal, pero dentro de esa normalidad se escondía el filo de algo más cruel. Yo seguía levantándome, cocinando, visitando,
intentando sonreír. Desde fuera, era la misma madre de siempre, pero en cada comida, en cada visita, en cada palabra no dicha, se iba construyendo un muro invisible entre ellos y yo. Y lo peor era que parecía un muro que solo yo veía. Un día escuché a mi nieta jugar con su muñeca. Le decía: «No, tú no puedes venir, porque no tienes dinero para el regalo». Se lo dijo a su muñeca, pero yo supe de dónde venían esas palabras. Los niños no inventan crueldades, las aprenden. Y al escucharlas en su voz dulce, me di cuenta de que el veneno ya estaba corriendo en las nuevas generaciones. Aún así, intentaba convencerme de que eran solo detalles, momentos pasajeros que quizás yo exageraba. Me repetía que mientras pudiera verlos, aunque fuera de lejos, debía estar agradecida. Pero cada vez era más evidente que lo que yo sentía como pequeñas heridas eran señales de algo más grande, algo que se estaba gestando en silencio, detrás de cada sonrisa hipócrita, de cada comida apresurada, de cada comentario disfrazado de broma, algo que tarde o temprano iba a explotar y cambiarlo todo. Esa sospecha empezó a rondarme con fuerza una tarde, cuando escuché por casualidad a mi hijo hablando por teléfono en la cocina. No quise espiar, pero sus palabras fueron claras. «Tenemos que hablar de lo que haremos con la casa. Mamá ya no puede sola». Mi corazón dio un salto, y aunque me aparté antes de oír más, supe en lo más hondo que lo que yo pensaba eran simples desaires, eran en realidad piezas de un plan que apenas empezaba a tomar forma. Después de aquella conversación, que escuché a medias, empecé a notar cómo los desaires se convertían en golpes abiertos, ya no tan disimulados como antes. Lo que antes eran miradas de fastidio o comentarios indirectos, pronto se volvió en palabras claras, dichas con la intención de herirme, aunque disfrazadas de honestidad o preocupación. Y lo peor es que ya no quedaban dentro de las paredes de la casa. Ahora empezaban a suceder frente a otros, como si quisieran dejar en claro mi lugar, el de alguien que estorba. Recuerdo una tarde en que fui invitada, o mejor dicho, tolerada, en una reunión familiar. Habían invitado también a algunos vecinos y amigos de mis hijos. Yo llegué con un pastel de manzana, la receta que mi esposo siempre pedía en su cumpleaños, pensando que podría ser un gesto bonito para compartir. Lo puse sobre la mesa con cuidado, orgullosa del aroma que llenaba la sala. Pero cuando mi nuera lo vio, soltó una risa seca y dijo en voz alta: «Ay, suegra, qué cosas. Con tanto postre moderno y saludable que hay, y usted todavía insiste en llenar a todos de azúcar». Algunos de los invitados rieron nerviosamente y yo sentí cómo me ardían las mejillas. Quise responder, pero mi hijo intervino con un: «No seas así, cariño, ya sabes que a mamá le gusta cocinar a la antigua». Y aunque sonaba como defensa, en realidad fue otra forma de ridiculizarme. El pastel quedó intacto toda la tarde, nadie lo probó, y cuando todos se fueron, mi nuera lo tiró a la basura delante de mí. «No quiero que se quede aquí ocupando espacio», dijo, y mi hijo no dijo nada. En otra ocasión, me enteré de una salida que habían organizado todos al campo. Yo no recibí ninguna invitación. Me di cuenta porque vi fotos en el celular de mi nieta cuando la fui a visitar. En las imágenes estaban todos: mis hijos, sus esposas, los niños, incluso algunos amigos de ellos. Me sonrió nerviosa cuando notó mi mirada y dijo bajito: «Es que fue algo rápido, abuela». Pero yo sabía que no había sido rápido, porque la vi en varias fotos con sombreros nuevos, comida preparada y hasta un mantel de picnic. Sentí un nudo en la garganta. Me habían dejado fuera a propósito. No era un descuido, era exclusión. La manipulación con respecto a mi dinero también empezó a hacerse evidente. Un día mi hija me llevó a la cocina mientras los demás estaban en la sala. «Mamá, deberías dejar de gastar en esas cositas inútiles que compras en el mercado. Es mejor que ahorres o que nos dejes administrar tu dinero. Así no corres riesgos». Su tono parecía amable, pero en sus ojos había cálculo. Me di cuenta de que ya no veían mis gastos como míos, sino como algo que debían controlar. Le respondí con calma que yo me organizaba bien, que siempre lo había hecho, pero ella insistió: «No es lo mismo que antes, mamá. Estás mayor, podrías confundirte». Esa palabra, confundirte, me golpeó como un martillazo. Era la primera vez que insinuaban que mi mente ya no servía. Otro día,
Durante un almuerzo en el que estaban unos amigos de mi hijo, salió el tema de herencias. Uno de ellos comentó que había hecho un testamento para evitar problemas en el futuro. Mi nuera me miró directamente y dijo: «Qué sabio, ojalá todos pensaran así. Después los viejitos se confunden y uno no sabe qué hacer con las casas y esas cosas». Algunos rieron, otros se quedaron en silencio incómodo. Yo sentí que el aire se me iba. Esa vez ni siquiera se molestó en disimular. Usó la palabra viejitos con toda la intención, como si ya me estuviera preparando para cederles todo. Y lo más doloroso fue ver a mi hijo sonreír, como si estuviera de acuerdo. Las humillaciones se hicieron también más públicas. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, una vecina pasó a saludar. Quiso alabarme diciendo: «Su madre tiene unas manos mágicas, siempre cocina delicioso». Pero mi nuera respondió enseguida: «Sí, pero últimamente se le pasa la sal, ¿verdad?». Todos rieron, incluso mi hijo, y yo me quedé quieta, con la cuchara en la mano, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Nunca nadie me había hecho sentir tan pequeña delante de extraños. Mi cuerpo empezó a reaccionar a todo esto. Notaba mis manos temblar cada vez que estaba con ellos, mis labios resecos de tanto contener palabras que nunca me atrevía a soltar. En las noches, al acostarme, repasaba cada escena y las lágrimas caían solas, sin que yo pudiera detenerlas. Empecé a tener un dolor en el pecho, como si una presión constante me recordara que estaba perdiendo mi lugar en la vida de aquellos por los que había dado todo. Lo que más me partió el corazón fue darme cuenta de que mis hijos ya no eran neutrales. Al principio pensé que quizá no se daban cuenta de cómo me trataban sus esposas, que era algo que pasaba desapercibido para ellos, pero no. Comencé a ver con claridad que, en lugar de defenderme, se alineaban con ellas, tal vez por comodidad, tal vez por miedo al conflicto, pero al final era lo mismo. Me dejaban sola frente a sus burlas. Recuerdo una escena que me dolió como pocas. Estábamos en una comida con familiares lejanos que habían venido de visita. Uno de ellos me preguntó cómo estaba de salud y yo respondí que a veces me cansaba un poco al caminar. Mi hijo, riendo, dijo: «Ya ve, mi mamá quiere hacérsela fuerte, pero ya no puede ni con la bolsa del mercado». Todos rieron, incluso mis sobrinos. Yo forcé una sonrisa, pero por dentro me estaba desmoronando. Era mi propio hijo quien me reducía a una caricatura. El mismo niño al que yo había cargado cuando tenía fiebre, ahora me exhibía como una anciana inútil. Las cosas empeoraban rápido. Cada reunión era un nuevo escenario de humillación. Cada visita una oportunidad más para que me hicieran sentir fuera de lugar. Lo que antes eran pequeños cortes ahora eran heridas abiertas. Y en medio de todo, yo comprendía que ya no se trataba solo de comentarios hirientes o de exclusión. Había algo más detrás, un plan, una intención que todavía no me revelaban por completo, pero que yo empezaba a sentir como una amenaza latente. Algo se estaba gestando, y lo peor estaba por llegar. La peor humillación de mi vida llegó una tarde que jamás olvidaré. Mis hijos habían organizado una gran cena familiar en un restaurante elegante de la ciudad. Era la primera vez que me invitaban a un lugar así, y aunque sentía un nudo en el estómago por todo lo que había pasado en los últimos meses, me ilusioné con la idea de que quizá querían recuperar algo de lo perdido. Me puse mi mejor vestido, uno sencillo pero limpio, planchado con esmero. Recogí mi cabello con un broche antiguo que había pertenecido a mi madre y salí con el corazón latiendo fuerte, como si se tratara de un evento especial. Al llegar, el brillo de las lámparas de cristal me cegó por un instante. El olor a vino caro y carnes asadas impregnaba el aire. En la entrada, mis hijos me esperaban junto a sus parejas, todos elegantes, sonrientes, aunque esa sonrisa no era para mí. «Llegaste, mamá», dijo mi hija, sin abrazo, sin beso, apenas una mueca de compromiso. Yo intenté mantenerme positiva, como si no importara. Caminé con ellos hacia el salón, donde ya había varias mesas ocupadas por amigos, vecinos y algunos familiares lejanos. Era evidente que habían hecho del evento algo social, no solo familiar. En el centro del salón había una mesa larga, con copas brillantes, platos perfectamente alineados y un mantel blanco impecable. Allí estaban todos sentados, mis nietos, mis hijos, sus parejas. Quise tomar asiento a su lado, pero mi nuera me detuvo con un gesto de la mano. «Mamá,
aquí ya está todo distribuido. Usted puede sentarse allá. Señaló una mesa pequeña en la esquina, apartada, donde solo había un cubierto colocado. Un rincón frío, casi junto a la puerta de servicio por donde entraban y salían los meseros con bandejas de comida. Sentí un golpe en el estómago. Miré a mi hijo buscando apoyo, esperando que corrigiera a su esposa, que dijera algo. Pero él bajó la vista, fingiendo no darse cuenta. Mis piernas me pesaban, pero caminé hacia esa mesa apartada. Cada paso me dolía como si caminara descalza sobre piedras. Me senté sola, mientras a lo lejos escuchaba las risas de los míos, las copas chocando, las conversaciones animadas. Yo solo tenía frente a mí un plato vacío y una copa de agua. Los meseros sirvieron el banquete en la mesa principal: carnes jugosas, ensaladas coloridas, vinos costosos. En mi mesa tardaron en traerme algo, y cuando al fin lo hicieron, fue un plato frío, como si se hubieran acordado de mí a último momento. Nadie se acercó a invitarme a brindar. Nadie me dirigió la palabra. Los invitados pasaban cerca y me miraban con curiosidad, algunos con compasión, otros con indiferencia. Yo trataba de sostener la dignidad, de mantener la espalda recta, aunque por dentro sentía que me rompía. En un momento mi nieta se levantó para traerme un trozo de pan. Me sonrió tímidamente, pero su madre la llamó de inmediato. «Déjala, vuelve a tu lugar». La niña obedeció, dejando el pan a medio camino. Yo tragué saliva y sonreí para que no notaran mis ojos vidriosos. Mi corazón dolía como nunca antes, porque en esa escena entendí que no solo era desprecio, era un mensaje claro, público, de que yo ya no pertenecía a ese círculo que yo misma había construido. Quise levantarme e irme, pero las piernas no me respondían. Permanecí allí, escuchando cómo brindaban por los logros del año, cómo hablaban de futuros viajes, de planes que jamás compartieron conmigo. Mi hija levantó la copa y dijo: «Brindemos por la familia que hemos formado, por lo unidos que estamos». Un murmullo de aprobación llenó el salón, y yo, desde mi rincón, sentí que esas palabras eran un cuchillo girando dentro de mí. Unidos, pero sin mí. En un momento escuché a una vecina susurrarle a otra: «¿Por qué la señora está allá sola? ¿Qué pasó?». La respuesta vino de mi nuera, con una voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. «Es que ella ya no se siente cómoda con tanto bullicio, por eso preferimos que esté tranquila». Era una mentira descarada, dicha con esa dulzura envenenada que tanto la caracteriza. No se trataba de mi comodidad, sino de su vergüenza de tenerme en su mesa. Y lo peor es que todos asintieron, aceptando esa versión como si fuera verdad. Intenté probar un bocado de la comida que me habían servido, pero el sabor se mezclaba con la amargura de mis lágrimas contenidas. Cada vez que levantaba la vista, los veía sonreír, brindando, compartiendo, mientras yo era un fantasma relegado a un rincón, una extraña en la historia que yo misma había escrito con mi sacrificio. En un momento, un mesero se acercó para retirar mi plato, pensando que había terminado. Apenas había comido 2 bocados, pero no tuve fuerzas para decir nada. Lo dejé llevarse la comida, como si mi voz hubiera desaparecido, porque eso era exactamente lo que había pasado. Me habían silenciado, borrado, arrancado de mi lugar. La humillación final llegó con el postre. Sirvieron un pastel enorme en la mesa principal, con velas y música. Todos aplaudían y reían, y yo observaba desde mi rincón. Cuando mi hijo mayor cortó las primeras rebanadas, alguien preguntó si me darían un pedazo. Y mi hija, sin siquiera mirarme, respondió: «No, a mamá ya le hace mal lo dulce». Esa fue la estocada final. Yo, que había pasado mi vida entera endulzando las de ellos con postres y cariño, ahora era excluida hasta del último bocado compartido. Me quedé allí, con las manos juntas sobre las rodillas, sintiendo que me desmoronaba por dentro. No protesté, no lloré en público. Guardé las lágrimas para cuando llegara a mi casa, para cuando nadie pudiera verme. Pero dentro de ese salón, en medio de la gente que yo más amaba, comprendí que ya no era parte de nada, que había perdido no solo el respeto, sino también el derecho a un lugar en su mesa. Esa noche regresé caminando despacio, con el aire frío golpeándome la cara. Mi reflejo en las vitrinas de las tiendas me mostró una mujer pequeña, encogida, casi irreconocible. Al llegar a mi casa,
Cerré la puerta y por fin dejé que las lágrimas corrieran libres. Lloré hasta que me dolieron los ojos, hasta que mi pecho quedó vacío. Sentí que ya no tenía nada, ni dignidad, ni familia, ni voz. Era como si me hubieran borrado de la historia que yo misma había escrito con amor. Y aunque no lo sabía entonces, ese momento marcaría el final de mi silencio. Pero en ese instante, lo único que sentía era un dolor tan profundo que pensé que jamás podría superarlo. Esa noche, al regresar del restaurante, pensé que me iba a desmoronar por completo. Cerré la puerta de mi casa con las manos temblorosas y me recargué en ella, sintiendo el frío de la madera en mi espalda. Las lágrimas brotaron sin permiso, me empaparon el rostro y cayeron sobre el suelo como gotas que no tenían fin. Nunca en mi vida me había sentido tan sola, tan expulsada del lugar que yo misma había construido con mis manos y mis desvelos. Aquella cena no había sido una celebración, había sido mi entierro en vida. Ellos me habían dejado en claro que ya no me veían como madre, sino como un estorbo. Me tiré en la cama sin siquiera cambiarme el vestido. El broche de mi madre aún estaba en mi cabello, y lo sentí clavarse en el cuero cabelludo cuando apoyé la cabeza en la almohada, pero no tuve fuerzas para quitármelo. Lloré en silencio, recordando cada sonrisa de mis hijos cuando eran pequeños, cada abrazo, cada promesa que alguna vez me hicieron de que siempre estaríamos juntos. Ahora todo eso parecía un recuerdo ajeno, como si hubiera sido parte de otra vida que ya no me pertenecía. Pensé incluso que quizás lo mejor sería desaparecer, dejar de luchar contra una corriente que me arrastraba hacia la nada. Pasaron horas en las que no hice más que mirar al techo, escuchando el eco de sus risas en mi memoria, risas que ya no eran para mí. La madrugada me encontró con los ojos hinchados y el alma rota. Por un instante creí que ya no me quedaba nada por lo cual seguir. ¿Qué sentido tenía? Había entregado mi juventud, mi salud, mi amor, y a cambio recibía desprecio y humillación. Tal vez la vida ya me estaba diciendo que mi papel había terminado. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, una imagen vino a mi mente, el rostro de mi esposo. Lo recordé tomándome de la mano una noche fría, cuando apenas teníamos lo justo para cenar y diciéndome: mientras estemos juntos, saldremos adelante. Y si algún día yo falto, tú seguirás siendo fuerte porque lo eres más de lo que crees. Esa frase enterrada en mi memoria me golpeó con fuerza. Era como si él estuviera allí, susurrándomela de nuevo, levantándome desde el fondo del abismo. Me senté en la cama, todavía con lágrimas en las mejillas, y miré alrededor de mi habitación. Mis ojos se detuvieron en el viejo armario de madera que guardaba más que ropa. Ahí también estaban recuerdos, papeles, pequeños objetos que habían acompañado mi vida. Recordé de pronto que allí tenía guardada una carpeta azul, llena de documentos que hacía tiempo no revisaba. Papeles que, en su momento, firmé pensando en proteger a los míos, en asegurarles un futuro. Ahora, la idea de que esos mismos papeles pudieran significar otra cosa me cruzó por la mente como un relámpago fugaz. No los toqué, no los abrí, pero el simple hecho de saber que estaban allí, esperando, me dio un extraño consuelo. Los días siguientes fueron lentos, pesados, pero distintos. La herida de la humillación seguía abierta, dolía cada vez que respiraba, pero en lugar de derrumbarme más, empecé a mirar las cosas con otros ojos. Antes solo veía mi soledad. Ahora empezaba a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. Mi hijo mayor, que siempre se mostraba distante, de pronto comenzó a insistir en acompañarme al banco para ayudarme con los trámites. Mi hija me llamaba con más frecuencia, no para saber cómo estaba, sino para preguntarme si había considerado hacer arreglos legales para no complicarles la vida en el futuro. Todo eso, que antes hubiera interpretado como preocupación, ahora lo entendía de otra manera. Y aunque no decía nada, dentro de mí una chispa de claridad empezaba a encenderse. Una tarde, mientras limpiaba el cajón de la cocina, encontré un sobre amarillento que había guardado hacía años. Dentro había una carta de un abogado, escrita poco después de que mi esposo muriera. En ella, él me recordaba la importancia de conservar ciertos documentos y de no firmar nada sin su asesoría. Leí esas palabras varias veces, y cada una de ellas me hizo sentir menos frágil. No era solo una anciana confundida,
como mis hijos querían hacerme ver. Yo aún tenía memoria, aún tenía voluntad, aún podía tomar decisiones. La soledad de mi casa, que antes me aplastaba, empezó a convertirse en refugio. Ya no la veía como un castigo, sino como un espacio donde podía pensar sin el ruido de sus voces hirientes. Caminaba por los cuartos recordando las risas de antaño, sí, pero también repasando mentalmente cada sacrificio que hice. Cada ladrillo de esas paredes era testigo de mi esfuerzo. Cada mueble había sido comprado con mis desvelos. ¿Cómo podían creer que yo era alguien débil, alguien fácil de borrar? No, detrás de mis arrugas aún latía una mujer que había sobrevivido a mucho más de lo que ellos imaginaban. Empecé a guardar silencio con más estrategia. Antes callaba por miedo, ahora callaba porque comprendí que no necesitaba defenderme con palabras vacías. Mis hijos pensaban que me tenían arrinconada, que mis lágrimas eran rendición. No sabían que, detrás de esos silencios, algo dentro de mí se estaba reacomodando. Era como si mi corazón herido estuviera construyendo una nueva fortaleza con cada latido. Lo irónico es que, mientras ellos reforzaban su idea de que yo estaba derrotada, más fuerzas encontraba yo en la quietud de mis días. Recordaba el huerto que cultivé durante años, cómo de una semilla pequeña nacía un árbol robusto. Así sentía ahora mi dolor, enterrado en la tierra oscura, pero destinado a brotar en algo más grande. No sabía aún cómo ni cuándo, pero lo intuía. Una mañana me sorprendí tarareando una canción antigua mientras hacía el café. Era la primera vez en semanas que una melodía salía de mí sin pensarlo. Me di cuenta de que, pese a todo, no estaba muerta por dentro. Había algo que todavía ardía en mí, un rescoldo de dignidad que no estaban logrando apagar. Y ese pequeño descubrimiento tan simple me devolvió un poco de aire. No quiero mentir, seguía sintiendo el dolor de sus desprecios, seguía llorando algunas noches en silencio, pero ya no era el mismo llanto. Era un llanto que lavaba, que me vaciaba para dejar espacio a otra cosa. Empecé a escribir pequeños pensamientos en un cuaderno viejo, frases sueltas que me recordaban quién era yo. Fuerte como el roble, anoté un día. No me olvides porque yo no me olvido de mí misma, puse en otra página. Palabras que parecían insignificantes, pero que se convirtieron en mis cimientos. Mis hijos, en su soberbia, no sospechaban nada. Creían que su madre se estaba apagando lentamente, que pronto no quedaría más que una sombra dócil, lista para obedecer. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. La sombra también puede esconder cosas que aún no había revelado. Esa certeza me acompañaba cuando apagaba la luz por las noches y me quedaba sola con mis pensamientos. Una certeza silenciosa, casi imperceptible, pero firme. Porque aunque ellos pensaban que me habían quitado todo, yo aún guardaba algo que no sospechaban. Y muy pronto, esa verdad comenzaría a salir a la luz. Algo dentro de mí cambió después de aquella noche en el restaurante. No sé si fue el dolor insoportable de sentirme invisible o la imagen de mi esposo viniendo a mi mente, recordándome que yo era más fuerte de lo que creía. Pero lo cierto es que desde entonces, mis lágrimas ya no eran las mismas. Seguí llorando, sí, pero cada llanto dejó de ser un signo de derrota para convertirse en un desahogo necesario, como si mi cuerpo se estuviera limpiando para dar paso a algo distinto. Poco a poco, el miedo se transformó en claridad, la tristeza en calma y la calma en una decisión silenciosa. Al principio ellos no lo notaron, me veían callada y pensaban que era sumisión, me veían asentir en silencio y creían que era cansancio. Pero por dentro yo había comenzado a observarlos con otros ojos, a escuchar con más atención lo que decían y lo que callaban. Cada gesto, cada palabra, cada plan que mencionaban sin pensar, yo lo guardaba en mi memoria como piezas de un rompecabezas que pronto tendría que armar. Una mañana, abrí el armario y busqué aquella carpeta azul que no tocaba desde hacía años. Mis manos temblaron un poco al sacarla, no de miedo, sino de emoción contenida. El polvo se levantó en el aire, y al abrirla, el olor a papel viejo me trajo recuerdos de otra época, de cuando mi esposo y yo firmamos ciertos documentos para proteger lo poco, o lo mucho, que teníamos. Pasé mis dedos por las hojas amarillentas, leyendo despacio, como si fueran secretos
que debía redescubrir. No entendí todo a la primera, pero había nombres, firmas, fechas que me devolvieron un extraño poder, el de saber que no estaba tan desarmada como ellos pensaban. Decidí guardar la carpeta en un lugar más seguro, ya no escondida entre ropa, sino en un cajón que solo yo conocía, debajo de las tablas sueltas del piso. Mientras la colocaba allí, sentí que recuperaba algo que había perdido, el control. Me di cuenta de que, aunque ellos me vieran como una anciana débil, yo seguía teniendo piezas clave de mi historia, y que esas piezas podían cambiarlo todo. Los días continuaron con su rutina amarga. Me seguían tratando con condescendencia. Una tarde en casa de mi hija, me dijeron que no cargara a mi nieto porque ya no tenía fuerzas. Sonreí con dulzura, pero por dentro me prometí que pronto sabrían qué clase de fuerza era la mía. Otra vez, mi hijo mayor me habló de nuevo sobre acompañarme al banco. «No quiero que te confundas con los papeles», me dijo, y yo asentí en silencio, fingiendo torpeza. En realidad, mientras él hablaba, yo recordaba palabra por palabra lo que el abogado había escrito en aquella carta años atrás. No era yo la que se confundía. Comencé también a poner atención en cosas pequeñas que antes pasaban inadvertidas, como la manera en que mi nuera hablaba de la casa como si ya le perteneciera, o como mi hija decía frente a otros, «Cuando mamá ya no esté, podremos...», y luego callaba, dándose cuenta de lo que había dicho. Eran frases que parecían inocentes, pero que para mí eran confesiones disfrazadas. Yo las guardaba en mi memoria, no con rencor, sino con paciencia. Una tarde decidí dar un paseo hasta el centro. El aire fresco me devolvió un poco de vida, y mis pasos me llevaron casi sin querer hasta la oficina de aquel abogado que alguna vez me asesoró. No entré de inmediato. Caminé varias veces frente a la puerta, con el corazón acelerado. Finalmente, crucé el umbral. Él me recibió sorprendido, pues hacía años que no nos veíamos. «Doña, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa. No le conté todo, solo le hice algunas preguntas. Le pedí que revisara ciertos papeles que llevaba conmigo. Él me escuchó con paciencia, revisó los documentos y asintió lentamente. «Tiene más de lo que imagina en sus manos», me dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme, no de miedo, sino de confirmación. No estaba sola. No estaba indefensa. Salí de esa oficina con pasos más firmes. El sol de la tarde iluminaba las calles y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba aire limpio. Nadie sospechaba lo que llevaba en el bolso, lo que ahora sabía con certeza. Mientras caminaba de regreso, pensé en mis hijos. Ellos me habían relegado, humillado, pero también me habían subestimado. Y en esa subestimación estaba mi fuerza. Cuanto más creyeran que estaba vencida, más fácil sería sorprenderlos. Esa misma noche, mientras cenaba sola en mi cocina, tomé el cuaderno donde había empezado a escribir frases para no olvidarme de mí. Lo abrí en una página en blanco y escribí con letra firme: «No soy un estorbo, soy la raíz, y la raíz siempre sostiene al árbol, aunque el árbol la desprecie». Al terminar sonreí por primera vez en semanas. Ya no era la sonrisa débil de la resignación, era otra cosa, la certeza de que algo se estaba gestando dentro de mí. No dejé de visitar a mis nietos ni de acudir a reuniones familiares. Me presentaba como siempre, con el mismo rostro tranquilo, con la misma voz suave. Ellos seguían creyendo que su madre, su suegra, era una mujer cansada, apagada. Yo escuchaba sus burlas, sus comentarios hirientes, pero ya no me dolían de la misma forma. Ahora eran como el ruido de fondo de una tormenta que sé que un día terminará. Yo me limitaba a observar, a guardar, a preparar. Algunas noches revisaba de nuevo los papeles. Otras veces solo repasaba mentalmente conversaciones, detalles, recuerdos. No hablaba con nadie de lo que pensaba, ni siquiera con las pocas amigas que me quedaban. Guardaba silencio, y ese silencio se volvió mi mejor aliado. Porque en ese silencio cabía todo, mi dolor, mi dignidad y también mi plan. Los días pasaban y ellos, confiados, seguían mostrándome su verdadero rostro. Mi hijo menor llegó un día con un comentario brutal. «Mamá, deberías pensar en vender esta casa. Es muy grande para ti sola. Con lo que saques, podrías irte a un lugar más cómodo. Un asilo, tal vez». Fingí sorpresa.
como si la idea jamás me hubiera cruzado por la mente, pero por dentro algo se endureció en mí. ¿Un asilo? Ese era su plan final. Sacarme de la vida que yo había construido, borrar mis huellas para siempre. Ellos no sabían que esa misma casa era mucho más que paredes y techo. Era mi última trinchera. Esa noche no pude dormir, pero no fue por tristeza. Fue porque mi mente no dejaba de trabajar, de hilar ideas, de recordar cada sacrificio que había hecho. Todo se estaba conectando. Los documentos, las frases de mis hijos, la indiferencia, la codicia. Por primera vez no me sentí débil al estar despierta a medianoche. Me sentí vigilante, lista. Sé que todavía no es el momento de contar lo que descubrí, ni lo que estoy preparando, pero algo les puedo decir. Ya no soy la mujer rota que dejaron en una mesa apartada. Ahora soy la mujer que en silencio afila sus armas invisibles. Y ellos, en su ceguera, no tienen idea de lo que está por venir. El día de la revelación llegó más rápido de lo que imaginaba. Mis hijos habían insistido en reunirnos en mi casa, bajo el pretexto de hablar seriamente de mi futuro. Yo acepté, guardando el mismo silencio con el que los había escuchado tantas veces, pero por dentro mi corazón latía con una serenidad nueva. No tenía miedo. Esa tarde no sería yo la que saliera humillada, sino ellos los que enfrentarían el espejo de sus propios actos. Se sentaron en la sala como si fueran dueños del lugar. Mi hija cruzó las piernas y suspiró con impaciencia. Mi nuera se acomodó en el sillón más grande como si le perteneciera, y mi hijo mayor, con un tono de falsa dulzura, empezó a hablar. Mamá, lo hemos conversado entre todos. Creemos que lo mejor para ti es que vendas esta casa. Es demasiado grande y, bueno, todos sabemos que ya no puedes mantenerla. Asentían unos a otros, como si ya estuviera decidido, como si mi voz no contara. Yo los observaba en silencio, con las manos apoyadas sobre mis rodillas y una calma tan profunda que los incomodaba. Cuando terminaron de hablar, se hizo un silencio pesado. Ellos esperaban mi aceptación dócil, mi rendición. Fue entonces que me levanté despacio y caminé hacia el armario. Sus miradas me siguieron con extrañeza. Saqué la carpeta azul que había escondido durante tantos años y la coloqué sobre la mesa, justo en el centro, donde todos pudieran verla. El golpe seco del cartón contra la madera resonó como un trueno. Ya que quieren hablar de mi casa, dije con voz firme, vamos a hacerlo pero con documentos en mano. Mis nueras se miraron entre sí, desconcertadas. Mi hija arqueó las cejas y mi hijo mayor forzó una sonrisa. Mamá, no hay necesidad de ponernos tensos. Sabemos que quieres lo mejor para todos. Abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la mesa. Los miré uno por uno, disfrutando del temblor en sus manos cuando los tomaban. Estos son los títulos de propiedad, expliqué con calma. Esta casa no está a nombre de ustedes, ni de nadie más. Está a mi nombre, y seguirá así mientras yo viva. Y más aún, aquí están las escrituras que la protegen de cualquier venta sin mi consentimiento. Ninguno de ustedes puede decidir sobre ella. El silencio se hizo aún más denso. Mi hijo mayor palideció al leer, y mi hija frunció el ceño. ¿Qué significa esto?, preguntó, la voz cargada de incredulidad. Yo sonreí con serenidad. Significa que mientras ustedes planeaban deshacerse de mí, yo ya me había asegurado de que no pudieran tocar nada sin mi permiso. Mi esposo y yo lo dejamos claro hace muchos años. Pensaron que era una anciana débil, que no sabía lo que hacía, pero se equivocaron. Mi nuera, la más insolente, soltó una carcajada nerviosa. «Esto no puede ser. Seguro que ya ni entiende lo que firma». Se levantó de golpe, pero yo la miré directamente a los ojos. ¿Confundida? No, hija. Ustedes confundieron mi silencio con debilidad, y eso se acabó hoy. La firmeza de mi voz la hizo retroceder. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Mi hijo menor intentó suavizar el momento. «Mamá, solo pensamos en ti. No queremos que sufras sola». Pero yo no lo dejé terminar. ¿Sola? He estado sola mucho antes de que ustedes lo notaran. Estuve sola cuando pasé noches enteras trabajando para pagarles estudios. Estuve sola cuando sus esposas me ridiculizaron frente a mis nietos y ustedes callaron. Y estuve sola cuando me sentaron en una mesa aparte, como si fuera una extraña. Pero hoy, aquí y ahora, les recuerdo que sola también aprendí a defenderme.
La tensión se volvió insoportable. Se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el respirar agitado de quienes ya no controlaban la situación. Mi hija, desesperada, intentó apelar a la compasión. «Mamá, no queremos pelear, solo queremos ayudarte». Yo la interrumpí con una calma que la desarmó. «No necesito ayuda para vivir, necesitaba respeto y ustedes me lo negaron. Así que ahora serán ustedes quienes aprendan que no todo lo que desean se les concede». Tomé otro documento de la carpeta, uno que había revisado con el abogado. Y para que no quede duda, aquí están las cláusulas que aseguran que, después de mí, esta casa no será para ninguno de ustedes. Así lo decidí. Ustedes no heredan lo que desprecian. Al decir esto, un murmullo de protesta llenó la sala. «¡No puedes hacer eso!», gritó mi hija, casi con lágrimas. Mi hijo menor golpeó la mesa con el puño. «Nos pertenece por derecho». Yo me puse de pie y sin elevar la voz respondí: «No existe derecho en el egoísmo. El único derecho verdadero es el de quien ha trabajado y sacrificado por lo suyo. Y ese derecho es mío». Las palabras resonaron en la sala como campanadas. Mis nietos, que observaban desde el pasillo, se quedaron en silencio, confundidos. Ellos nunca me habían visto así, erguida, segura, sin titubear. Y mis hijos, que durante años me hicieron creer que no tenía voz, ahora estaban mudos, derrotados por documentos y por una verdad que no podían cambiar. Me di cuenta entonces de que mis lágrimas habían cambiado. Ya no eran de dolor ni de impotencia, eran lágrimas de alivio, de justicia. Sentí que el peso de todos esos años de humillación se deshacía poco a poco, como una cadena que se rompe. Ellos me miraban con incredulidad, algunos con rabia, otros con un miedo que intentaban ocultar, pero ya era tarde. La balanza se había inclinado, y esta vez a mi favor. Mi nuera, la que más me despreciaba, intentó recuperar terreno. «Seguro algún abogado puede impugnar eso, no es justo». Yo la miré y sonreí. Lo justo hubiera sido que me respetaran. Ahora solo queda lo que está escrito. Y lo que está escrito no se borra con lágrimas ni con gritos. Mi hijo mayor, derrotado, hundió la cara entre las manos. Era la primera vez que lo veía así, sin la soberbia que siempre lo acompañaba. Me senté de nuevo, con la carpeta aún abierta frente a mí. Cerré los ojos por un instante y respiré hondo. No había necesidad de gritar, de insultar, de vengarme con palabras. La justicia estaba hecha. Ellos habían caído por su propia avaricia, por creer que podían borrar a la mujer que los crió. Y yo, en silencio, había esperado este momento para mostrarles que no se juega con la raíz de una familia. Cuando me levanté para guardar los papeles, mis manos ya no temblaban. Ellos, en cambio, no podían ocultar su temblor. Yo sabía que esa era solo la primera parte, que aún quedaba camino por recorrer, que las consecuencias de esa tarde recién comenzaban. Pero lo esencial estaba hecho. La verdad había salido a la luz y por fin, después de tanto dolor, yo había recuperado mi lugar. Y esta vez no había marcha atrás. Después de aquella reunión en la que les mostré los documentos, el ambiente en mi casa quedó cargado, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Mis hijos se quedaron en silencio por un buen rato, incapaces de articular palabra. El reloj de pared marcaba los segundos con un sonido que parecía más fuerte que nunca, como si cada tic-tac fuera una sentencia que caía sobre ellos. Yo me senté en mi sillón favorito, erguida, con los papeles aún en mis manos, y por primera vez en mucho tiempo no fui yo la que temblaba. Eran ellos. Mi hija fue la primera en romper el silencio. «Mamá, no entiendes. Lo hicimos pensando en ti». Sus palabras sonaban débiles, huecas, y ni ella misma parecía creérselas. Intentó acercarse, poner una mano sobre la mía, pero yo la retiré con calma. Lo que hicieron no fue por mí, fue por ustedes. No quieran disfrazar de amor lo que en realidad fue avaricia. Sentí mi voz firme, sin rabia, pero con una claridad que los desarmaba. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Mi nuera, en cambio, explotó en gritos. «Esto es injusto. Después de todo lo que hemos hecho por usted, nosotros merecemos esa casa, esa herencia». Su voz chillona resonaba en las paredes, pero detrás de sus palabras había un temblor que la traicionaba. Me miró con furia,
como si de repente se diera cuenta de que nunca tuvo el control. Usted es egoísta, ¿sabe? Egoísta por quedarse con todo y no pensar en el futuro de sus hijos. La dejé hablar, dejé que su veneno se derramara en el suelo, y cuando terminó, simplemente respondí: egoísmo es querer arrancarle todo a quien les dio la vida. Yo no les quité nada. Ustedes se lo negaron a sí mismos con su desprecio. Mi hijo mayor se levantó de golpe y golpeó la mesa con el puño. «Esto no se va a quedar así», gritó, pero sus palabras sonaban más como un berrinche que como una amenaza real. Yo lo miré en silencio, y fue ese silencio el que lo hizo retroceder. Se desplomó en la silla, con el rostro entre las manos. Nunca lo había visto así, derrotado, sin argumentos. Fue en ese momento que comprendí que la verdad, cuando se muestra sin miedo, pesa más que cualquier grito. No estaba sola en esa sala. Mis nietos, que habían observado desde el pasillo, comenzaron a acercarse poco a poco. La más pequeña, la misma a la que tantas veces le prohibieron aceptar mis galletas, me miró con ojos enormes llenos de asombro. «Abuela, ¿todo esto es tuyo?», preguntó en un susurro. Yo asentí y sonreí con ternura. «Sí, mi amor, todo lo que ves aquí lo construimos tu abuelo y yo con mucho esfuerzo». Vi en sus ojos un destello de respeto, quizá el primero sincero que recibía en años. En ese instante supe que, al menos en ellos, aún había esperanza. Los días siguientes fueron una danza incómoda. Mis hijos intentaron disimular, como si nada hubiera pasado, pero las máscaras ya se habían caído. Algunos vecinos, que habían escuchado los gritos aquella tarde, comenzaron a mirarlos distinto. Los rumores corrieron rápido, que los hijos habían querido despojar a su madre, que ella los había enfrentado con pruebas en mano. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, yo veía en las miradas ajenas la mezcla de compasión hacia mí y de vergüenza ajena hacia ellos. La humillación que tanto me habían hecho pasar ahora se había invertido, y no porque yo lo buscara, sino porque la verdad había salido a la luz. Mi nuera, la más orgullosa, evitaba venir a mi casa. Tal vez no soportaba volver a sentarse en una sala donde ya no tenía poder. Mi hija me llamaba de vez en cuando, intentando sonar cariñosa, pero siempre terminaba pidiendo algo disfrazado de preocupación. «Mamá, ¿no prefieres que te ayude a organizar tus cuentas? Mamá, deberías descansar y dejar que nosotros nos ocupemos». Yo le respondía con calma, siempre con un «no, gracias», que cerraba la conversación de inmediato. Era increíble ver cómo, de pronto, sus voces habían perdido la seguridad con la que antes me hablaban. Mi hijo menor fue el que más me sorprendió. Una tarde vino solo, sin su esposa, y me pidió perdón entre lágrimas. Me dijo que se había dejado influenciar, que nunca debió tratarme así. Yo lo escuché en silencio. Mi corazón de madre quiso abrazarlo, pero mi dignidad recién recuperada me pidió prudencia. «No es a mí a quien tienes que convencer con palabras, hijo, sino a ti mismo con tus actos». Él bajó la cabeza y no insistió más. No sé si fue sincero o si era otro intento de manipulación, pero esta vez no me dejé arrastrar por promesas vacías. La mayor consecuencia fue la distancia. Empezaron a visitarme menos, ya no con la misma frecuencia ni con la misma confianza. Al principio me dolió, porque pese a todo son mis hijos, mi sangre, pero luego descubrí que ese silencio también era paz. Ya no tenía que escuchar burlas disfrazadas de bromas, ni soportar humillaciones en mi propia mesa. Mi casa volvió a ser un lugar mío, lleno de recuerdos, sí, pero también de respeto. Ese respeto que ellos no quisieron darme, lo encontré dentro de mí misma. Los vecinos, por su parte, comenzaron a verme con otros ojos. Más de una vez alguien me detuvo en la calle para decirme: «Qué valiente doña, qué fuerza la suya». Yo sonreía con humildad, aunque por dentro sentía un calor que me devolvía la vida. No buscaba aplausos, pero recibir esa mirada de reconocimiento era como un bálsamo después de tantos años de invisibilidad. Mis nietos, poco a poco, empezaron a acercarse más. Venían a verme sin sus padres, a veces para hacerme preguntas de la escuela, a veces solo para escuchar historias antiguas, y yo se las contaba con gusto, porque en ellos aún veía tierra fértil donde sembrar la semilla del respeto. Una tarde, mi nieta mayor me dijo en voz baja: «Perdón por cuando no te defendí, abuela». La abracé fuerte y le respondí:
No eres tú quien debe pedirme perdón, hija. Tú solo repetías lo que escuchabas, pero ahora sabes la verdad, y eso basta. Lo irónico de todo esto fue que, mientras ellos se alejaban creyendo castigarme con su ausencia, yo recuperaba algo mucho más valioso, mi dignidad. Ya no me veían como una mujer derrotada, sino como alguien que se mantenía firme contra la tormenta. Y aunque intentaron varias veces revertir lo sucedido, ya no pudieron. Los documentos eran claros, mis decisiones firmes y mi voluntad inquebrantable. Ellos quedaron sin acceso a lo que tanto codiciaban, y yo, en cambio, recuperé el lugar que siempre fue mío. No voy a mentir, había tristeza en mi corazón, porque ningún triunfo borra el dolor de saber que tus propios hijos fueron los verdugos. Pero esa tristeza se mezclaba con un alivio inmenso, el de saber que al fin había puesto un límite, que no me dejaría arrancar lo que era mío. Había soportado humillaciones públicas, desprecios, silencios hirientes, y ahora era su turno de enfrentarse a la vergüenza, a la mirada crítica de los demás, a la incomodidad de saberse desenmascarados. Hoy camino por mi casa con la cabeza en alto. Cada habitación me recuerda lo que luché, lo que resistí, lo que gané. Ellos ya no pueden quitarme nada, porque lo esencial lo recuperé: mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Y mientras los veo perder lo que creían seguro, su control, su dominio, su aparente superioridad, yo me mantengo de pie, más firme que nunca, porque al final la caída de ellos no fue provocada por mi venganza, sino por su propia avaricia. Yo solo les mostré el espejo, y ese espejo los dejó desnudos frente a todos. Ahora que todo ha pasado, me siento frente a la ventana de mi casa, la misma que tantas veces vio mis lágrimas caer en silencio, y dejo que el aire fresco acaricie mi rostro. No puedo evitar pensar en el camino que recorrí, desde aquellas noches interminables en las que me sentía invisible y derrotada, hasta este presente en el que camino con la frente en alto. La casa sigue en pie, los recuerdos siguen en cada rincón, pero lo que más ha cambiado soy yo. Ya no soy la mujer temerosa que aceptaba cada humillación en silencio, sino alguien que se atrevió a levantar la voz sin gritar, a mostrar su fuerza sin necesidad de violencia. A veces cierro los ojos y vuelvo a aquella cena en el restaurante, cuando me sentaron apartada en una mesa solitaria, como si fuera un estorbo. Recuerdo el dolor punzante de sentirme excluida, el calor de las lágrimas que no dejé caer en público, la sensación de ser borrada de mi propia familia. Esa herida todavía late dentro de mí, porque aunque ahora haya recuperado mi lugar, la verdad es que nada podrá borrar la traición de mis hijos. Es una cicatriz que llevaré siempre, recordándome que incluso la sangre puede volverse fría cuando el egoísmo la corrompe, pero al mismo tiempo pienso en la calma que siento ahora, en la paz que vino después de mostrarles que nunca estuve desarmada. Esa tarde en que puse los documentos sobre la mesa, no solo defendí una casa, defendí mi dignidad, mi historia, la memoria de mi esposo y cada sacrificio hecho en nombre del amor. Ellos pensaban que mi silencio era resignación y no entendieron que detrás de mi quietud estaba acumulando la fuerza que un día explotaría como un trueno. Aprendí que el poder más grande no está en los gritos, sino en la paciencia, en la fe, en que la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. No niego que hay tristeza en mi corazón. Quisiera poder decir que todo terminó en reconciliación, en abrazos sinceros, pero no sería verdad. Mis hijos todavía llevan sobre ellos la sombra de la vergüenza, y aunque algunos intentan acercarse, sé que no lo hacen por amor, sino por conveniencia. Esa es la herida más amarga, saber que quienes deberían protegerte pueden convertirse en tus verdugos. Pero también entendí que uno no puede obligar a nadie a amar ni a respetar. El respeto, como el cariño, se gana y se cuida, y cuando se rompe, no siempre puede repararse. Lo que sí he recuperado es algo que me pertenece solo a mí, mi voz interior, ese pequeño susurro que me dice cada mañana que sigo viva, que sigo fuerte, que sigo siendo la raíz de esta familia, aunque algunos lo olviden. Y en ese susurro encuentro consuelo, porque me recuerda que mis nietos me miran con otros ojos ahora. Ellos vieron cómo me planté firme, cómo defendí lo que era mío sin titubear. Y en sus miradas de asombro y respeto, siento que algo de lo perdido puede renacer en la nueva generación.
Tal vez ellos aprendan de mis errores y de mi lucha, y nunca repitan las mismas crueldades. He aprendido que la paciencia no es pasividad. Durante años confundí mi silencio con debilidad, y ellos también lo hicieron. Pero la paciencia es como el río que parece manso en la superficie, y sin embargo, con el tiempo es capaz de tallar la piedra más dura. Yo fui ese río, contenida durante años, hasta que un día la corriente se volvió imparable. Esa es la enseñanza más grande que me deja esta historia. Nunca subestimes a los que parecen frágiles, porque en su silencio puede esconderse una fuerza que asusta. Hoy mis días son distintos. Camino por mi casa sin miedo a que alguien intente arrebatarme lo que construí. Disfruto de mi café en las mañanas sin la amarga compañía de sus burlas. Me siento en mi mecedora y observo las plantas de mi jardín, sabiendo que, al igual que ellas, resistí tormentas y aún así sigo floreciendo. A veces vienen mis nietos y corren por el pasillo como lo hicieron sus padres alguna vez. Los abrazo con ternura y les susurro historias, recordándoles siempre que el amor verdadero no se mide en regalos caros, sino en la entrega sincera de un corazón que nunca se cansa de dar. Claro que hay noches en las que la soledad me aprieta el pecho y me pregunto si hice lo correcto, pero entonces miro los documentos bien guardados, repaso las palabras que escribí en mi cuaderno y recuerdo la sensación de liberación que tuve el día en que les mostré que no podían borrarme, y vuelvo a sentir paz, porque comprendí que no se trata de venganza, sino de justicia, no de arrebatar, sino de defender lo que uno es, no de ganar sobre otros, sino de no perderse a uno mismo. Mi historia no es solo mía, es la historia de tantas madres y abuelas que han sido menospreciadas, que han dado todo sin recibir nada, que han sido tratadas como cargas cuando en realidad fueron las que sostuvieron el peso de toda una familia. A todas ellas les digo, nunca olviden su valor, nunca dejen que les arrebaten la dignidad, porque la dignidad no tiene precio y no se negocia. Y cuando la defiendes, aunque tiemble tu voz, el mundo aprende a escucharte. Si algo quiero que quede como lección es esto: el respeto es la herencia más valiosa que se puede dar y recibir, más valiosa que una casa, que un terreno, que cualquier fortuna, porque una casa puede caerse, el dinero puede perderse, pero el respeto permanece en la memoria de quienes nos rodean y se transmite como una semilla a las generaciones que vienen detrás. Si ellos hubieran entendido eso, nunca me habrían hecho tanto daño. Pero al no comprenderlo, terminaron perdiendo más de lo que imaginaron. Ahora cierro los ojos y escucho el silencio de mi hogar. Ya no me pesa como antes, ahora me acompaña. Es un silencio lleno de dignidad, de justicia, de verdad. Tal vez mis hijos nunca cambien, tal vez nunca me pidan perdón de corazón, pero yo ya no necesito su aprobación para sentirme viva, porque aprendí que no hay mayor victoria que mirarse al espejo y reconocerse, después de todo, como alguien que no se rindió. Y si pudiera resumir todo en una sola frase, sería esta: el amor puede torcerse, la familia puede fallar, pero la dignidad, cuando se defiende, se convierte en la fuerza más grande que un ser humano puede tener. Esa es mi herencia, mi lección, mi verdad. Y mientras tenga aliento, nadie me la podrá arrebatar.